Estimados compañeros, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Bruno Alcántara y yo seré el moderador del siguiente plan de trabajo que hemos realizado con mucho esfuerzo y ahínco. Quisiera en principio agradecerles por la amabilidad de estar aquí. El tema de nuestra monografía será el estudio de la novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, titulada La ciudad de los perros. Según Efraín Cristal, un estudioso del tema, él menciona que el colegio militar, en donde se inscribe la novela, es una institución pedagógica que, claro, prepara a sus estudiantes para desenvolverse en la sociedad bajo la doctrina castrense de la obediencia, el trabajo y el valor, pero que singularmente las acciones de los personajes y también la política del colegio no se respetan. Por ello, es importante reflexionar cómo la novela transmite una violencia desde el lado de los colegios o en todo caso de los centros educativos. A continuación, mi compañero Paul Guillén les explicará la introducción del plan de trabajo, en la cual consiste en saber cuál es su problemática y también su tema. Enseguida, mi compañera Marta Larico les brindará los objetivos del trabajo y luego mi compañera Ana Pimentel explicará también la metodología la cual nosotros aplicaremos para lograr nuestros objetivos. Finalmente, nuestra compañera Joana Flores brindará los detalles del cronograma de trabajo hasta el fin de semestre y así se expondrá también ella el índice de la monografía. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por supuesto por su gentil atención. Estimado Paul, te escuchamos. Muchas gracias, compañero Bruno. Bienvenidos a esta exposición sobre la representación de la violencia en la ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. En los próximos minutos les comentaré sobre cómo la violencia es el eje sobre el cual se construye la novela. En esta obra literaria se muestran los procesos de agresión y poder dentro de un colegio militar en el Perú. Esta problemática se ejemplifica en las relaciones que se entablan entre los estudiantes, constituyéndose así en una crítica profunda a la violencia estructural y sistémica. El tema general de la monografía se centra en la representación de la violencia. Esta afecta a los personajes y a la vez se proyecta como un reflejo de las tensiones sociales y políticas de la época. La representación del colegio militar es una suerte de metáfora del país. El título de nuestra monografía es La violencia como reflejo de la deshumanización en la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Nos enfocaremos en cómo la violencia que se produce entre los personajes se relaciona con la pérdida de identidad y humanidad y cómo estas experiencias serán formadoras de sus personalidades. El estudio de la violencia en la novela es de suma importancia porque puede generar un diálogo crítico sobre temas tan actuales como el machismo, la militarización y los estereotipos de género. A través del análisis de la violencia, buscaremos comprender su origen y consecuencias dentro de la sociedad peruana. La novela, La ciudad y los perros es un reflejo del internado militar Leoncio Prado, donde los personajes son moldeados por un entorno de violencia física y psicológica, lo que hace que esta obra sea un recurso valioso para entender las dinámicas de poder y violencia en contextos educativos. A través de esta presentación, buscaremos comprender cómo Vargas Llosa construye un ambiente donde la violencia no solo es tolerada, sino que se convierte en una herramienta de supervivencia y control. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera Marta. Bien, vamos a continuar formulando los objetivos que guían esta exposición, es decir, los resultados que deseamos alcanzar. Objetivo número 1.
analizar la representación de la violencia en los colegios militares a través de la ciudad y los perros. Objetivo número 2, examinar cómo el autoritarismo y la disciplina militar afectan las relaciones interpersonales y la formación de los personajes. Objetivo número 3, reflexionar sobre el impacto de la violencia en la educación, tanto en la novela como en su relación con la sociedad. Y por último, el objetivo número 4, explorar la exacerbación del machismo y la hombría como mecanismos que perpetúan la violencia dentro de la trama. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la metodología de este trabajo, el cual es una metodología de revisión bibliográfica. Para ello, vamos a basarnos en lo que es el análisis literario de las obras de Vargas Llosa y revisaremos lo que son las descripciones de los personajes, así como las situaciones que rodean el Colegio Militar Leoncio Prado. El enfoque principal será lo que es la revisión de fragmentos claves de la novela, los cuales ejemplifican la violencia y el autoritarismo. Para nuestra investigación, nos basaremos en lo que es la edición del cincuentenario de la novela, que fue publicado por la Real Academia Española. Además, nos servirán lo que son los artículos La ciudad y los perros, el itinerario moral, de Alonso Cueto, 2011, y Refundiciones literarias, de Efraín Cristal, 2012. Estos serán constatados con teorías sobre violencia y machismo en la literatura norteamericana, apoyándonos en estudios previos sobre la obra Vargas Llosa. Todo esto complementando un análisis interpretativo al fin de que de lograr conclusiones sobre el papel que juega la violencia en la narrativa y su resonancia social. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el pase, compañera. En cuanto al cronograma de trabajo, hemos considerado las etapas de exposición a partir de las semanas lectivas de este semestre. En primer lugar, en la semana 3 elegimos el tema. En la semana 4 redactamos un borrador del plan de trabajo y en la semana 5 presentamos el guión del plan de trabajo. Posteriormente, en la semana 6 realizamos la segunda búsqueda de fuentes bibliográficas. En la semana 7 elaboramos las fichas de investigación. En la semana 8 sistematizamos la información bibliográfica y en la semana 9 esquematizamos nuestros capítulos de la monografía. En la semana 10 redactamos el primer borrador del capítulo 1 de la monografía. En la semana 11 redactamos el segundo capítulo borrador. En la semana 12 presentamos el avance preliminar de nuestro trabajo monográfico y en la semana 13 redactamos la introducción preliminar a la monografía. Ya finalmente, en la semana 14, en 5 minutos presentamos la estructura de la monografía justificando su organización y los componentes elegidos. En la semana 15 revisamos formalmente nuestro trabajo monográfico para finalmente presentar y sustentar la monografía. Ahora pasaré a presentar el índice de la monografía. Esta novela nos muestra la violencia en contextos militares y educativos, relacionando estas representaciones con temas más amplios como el autoritarismo y el machismo. El análisis estará dividido en 2 capítulos principales. El primer capítulo se enfocará en las representaciones literarias de los colegios militares y el papel del autoritarismo en el mundo militar. En el segundo capítulo exploraremos cómo la violencia y la educación están entrelazadas en la novela, así como la exacerbación del machismo y la hombría. Doy pase a mi compañero Bruno Alcántara. Gracias. Bien. Luego de escuchar los aportes de nuestros compañeros, le concluimos con un recuento de lo que hemos estado conversando. Al inicio consideramos preliminarmente que la obra de Vargas Llosa mantiene una vigencia porque aún persiste este concepto y idea de la violencia dentro de los centros educativos. Además, también la novela explica cómo se portan o se comportan las dictaduras de estos tiempos, sobre todo en Latinoamérica. Segundo, tenemos en cuenta que la novela también dialoga mucho con el contexto político de la época. Tercero, constatamos que la metodología de nuestro trabajo se ajusta
a lo que nosotros necesitamos para elaborar nuestro trabajo de investigación. Finalmente, los comprometemos ante ustedes y, por supuesto, ante este salón en cumplir con el cronograma de investigación a cabalidad. Para finalizar, consideramos que esta investigación se ajusta y se relaciona mucho con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, llamado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. ¿Por qué? Porque busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los participantes en esta breve exposición del plan de trabajo. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y también, por supuesto, quería comentarles que esta monografía será trabajada con responsabilidad, compromiso y coordinación con el fin de, digamos, aplicar nuestras habilidades y capacidades de aprendizaje. Que tengan una linda tarde y, bueno, muchas gracias. Hasta luego.